Ella es una gran concertista clásica y esta es su reacción cuando se dio cuenta que se había estado preparando el concierto incorrecto de Mozart. En una posterior entrevista comentó que entró en pánico durante unos segundos. Sin embargo, a pesar de esta situación, fue capaz de interpretar de memoria el concierto que no se había estado preparando. En este vídeo vamos a hablar sobre la memoria y su importancia para cualquier músico. Vamos allá. El psicólogo cognitivo John Sloboda define la función de la memoria en un músico. La forma en que uno escucha música depende crucialmente de lo que uno puede recordar de eventos pasados en la música. La modulación a una nueva tonalidad se escucha solo si uno recuerda la tonalidad anterior. Un tema o motivo musical se escucha como modificado o transformado solo si uno puede recordar la versión original de la cual es una transformación. Una nota o acorde no tiene otro significado musical que no sea en relación con los eventos anteriores o posteriores. Para percibir un evento musicalmente, es decir, para reconocer al menos parte de su función musical, es necesario relacionarla con hechos pasados. Por lo tanto, es importante que sepamos lo buenos que somos para recordar eventos musicales pasados y saber qué factores ayudan a nuestra memoria. Y en este vídeo nos centraremos precisamente en esto, en los dos factores que ayudan a desarrollar nuestra memoria musical. Además, en la segunda parte del vídeo hablaremos sobre cómo una buena memoria puede ayudarnos a desarrollar la habilidad de reconocimiento de sonidos. Para ello me voy a basar en mi experiencia y en resultados de algunas evidencias. Así que presta mucha atención. Bien, conocemos la importancia de la memoria para un músico. Por ello se han realizado algunos estudios para entender qué factores contribuyen en el proceso de memorización musical. Y Dowling en 1978 encontró dos factores clave. En primer lugar, el contorno. Demostró que somos capaces de interiorizar el contorno melódico de una melodía, es decir, cuando los sonidos suben o bajan, ascienden o descienden. Esa información es muy útil para retener esa melodía que hemos escuchado. Sin embargo, solo extraer el contorno de una melodía puede resultar algo no demasiado preciso en el momento de retenerla. Os pongo un ejemplo. Esta es la melodía que quiero memorizar. He retenido su contorno, he retenido cuando la melodía sube y cuando la melodía baja. Y este es el resultado. Como habéis podido comprobar, a pesar de que el contorno melódico era correcto, he fallado en la altura precisa de algunas notas. Y esto es algo muy común y que es muy normal que suceda. Y es que el contorno es uno de los factores que intervienen en este proceso, pero muchas veces no es suficiente para memorizar de forma precisa melodías. A continuación veremos el segundo factor, pero antes de seguir apoya este vídeo si te está resultando interesante y suscríbete si no quieres perderte más contenido sobre cómo mejorar tu oído musical. Bien, el segundo factor es la tonalidad, el lenguaje tonal, y este es realmente clave. Oura y Atano concluyeron que para memorizar melodías de forma eficiente, una gran cantidad de conocimiento específico de ese estilo de música parece ser necesario. ¿Pero a qué se refiere exactamente con una gran cantidad de conocimiento específico del estilo? Bien, pues en la música tonal occidental, gran parte de ese conocimiento altamente específico se refiere al sistema tonal en sí mismo, lo que vamos a llamar gramática musical. Entender cómo funcionan los sonidos dentro de un contexto tonal. La relación entre ellos de mayor tensión o distensión, consonancia o disonancia, las relaciones de estabilidad o inestabilidad, la percepción de la tónica, el centro tonal, etc. Esto ayuda a organizar los sonidos en estructuras que pueden ser más fáciles de memorizar. Según Carol Kuhn-Hansel, investigadora especializada en cognición musical, las melodías que no se ajusten a las convenciones tonales familiares para el oyente serán difíciles de organizar en un conjunto, en un todo simple, y por lo tanto producirán un rastro de memoria inestable. Esto también quiere decir que si no somos capaces de entender el lenguaje tonal, de entender la estructura, el conjunto sobre el cual funcionan los
los sonidos, de percibir la tonalidad en sí, será difícil tener éxito en el proceso de memorización. Y antes de seguir, me gustaría brevemente animaros a visualizar la primera clase gratuita de nuestro curso Transforma tu oído. Un curso donde trabajamos todas las habilidades que forman el entrenamiento auditivo y lo hacemos de forma paso a paso. Nos hemos basado en nuestra propia experiencia y en evidencias sobre percepción musical. Y algunas de las habilidades que trabajamos son los mecanismos de reconocimiento de notas y acordes, la memoria, la transcripción, etc. Tenéis el acceso a la primera clase gratuita en la descripción. Bien, seguimos con un ejemplo con el que entenderéis rápidamente lo que estaba explicando. Diana Deutsch, especializada en percepción musical, dice lo siguiente: la diferencia entre intentar recordar una secuencia musical en un sistema tonal familiar en comparación con un conjunto de notas elegidas al azar es equivalente a la diferencia entre intentar recordar una oración en comparación con un conjunto de sílabas sin sentido. Imaginad que tenéis que memorizar dos frases de la misma duración. Sin embargo, la primera frase está escrita en un lenguaje que conocemos. La segunda frase, de la misma duración, es un conjunto de palabras sin sentido. Estoy seguro que vais a poder memorizar de forma mucho más rápida y eficiente la primera frase que la segunda. Y la explicación de esto es porque entiendes su significado, entiendes las normas del lenguaje, su gramática y su mensaje. Y eso facilita mucho el hecho de almacenarlo y retenerlo en tu cerebro. Sin embargo, en la segunda frase no existe ningún tipo de estructura que te permita entender ese conjunto de palabras inconexas. Por lo tanto, será mucho más difícil que podamos almacenar esta información. Y con la música sucede exactamente lo mismo. Cuanto más familiarizados estamos con el contexto musical, con la gramática musical, con el sentido de la tonalidad, cuanto más comprendamos su funcionamiento, sus tendencias y movimientos, sus reglas implícitas, más sencillo será para nosotros memorizar fragmentos musicales. Y esto es algo realmente clave si queremos mejorar nuestra memoria musical. Es por esta razón que si intentamos memorizar canciones de culturas musicales muy distintas a la nuestra, como la música africana, por ejemplo, compuestas en base a una estructura muy poco común para nosotros, esa falta de familiarización por nuestra parte conllevaría en una dificultad mayor al tratar de memorizar fragmentos musicales. Por lo tanto, y recapitulando, si tenemos estos dos tipos de información, el contorno por un lado y por otro lado el sentido de la tonalidad, podremos ser capaces de reconstruir una melodía con bastante fidelidad si le ponemos la atención suficiente. Ahora bien, la memoria es muy útil en sí misma para muchas de las situaciones que tenemos que vivir como músicos. Sin embargo, también es un pilar indiscutible en el momento de reconocer sonidos, ya bien sean notas o acordes. Os explico brevemente cómo funciona este proceso. Karpinski indica estos 4 pasos en el momento de realizar un dictado musical, de reconocer una melodía. En primer lugar, el control de la atención, es decir, prestar la atención suficiente a aquel fragmento que queremos reconocer. Y es que si no se presta la atención suficiente al fragmento, los siguientes pasos serán imposibles de realizar. En segundo lugar, la memoria, es decir, ser capaces de retener ese fragmento en nuestra mente. En tercer lugar, la comprensión o análisis, es decir, una vez hemos retenido en nuestra mente ese fragmento, entender y analizar qué notas o grados están sonando ahí. En último lugar, la notación, es decir, trasladar eso a la partitura. Pero la realidad es que separar estas habilidades como elementos aislados no tiene mucho sentido. Por ejemplo, la habilidad de prestar atención a una melodía parece íntimamente conectada a la habilidad para almacenarla en nuestra memoria a corto plazo. Por otro lado, deficiencias en la memoria a menudo impiden a los estudiantes a mejorar la comprensión y el reconocimiento de los sonidos, mientras que mejorar la comprensión de los sonidos, los grados de escala, ritmos, etc., a menudo mejora la habilidad de almacenar estos sonidos en la memoria. Bien, es muy importante entender que estos dos pasos, la habilidad de la memoria y la habilidad de la comprensión de aquello que está sonando, están muy relacionadas entre sí y una puede ayudar a la otra. Cuanto más tengamos desarrollada la memoria, mejor tendremos una melodía. Es decir, una buena memoria nos permitirá almacenar una gran cantidad de información musical de forma muy precisa en nuestro cerebro durante una buena parte de tiempo. Esto claramente nos ayudará a analizar y a comprender con más tiempo los sonidos, ya que continuamente podremos recuperar esos sonidos de forma precisa en nuestra mente. En caso contrario, si nuestra memoria no está bien trabajada y almacena pocas notas y no del todo precisas, el proceso posterior de análisis y comprensión será inevitablemente incorrecto. Por lo tanto, nuestras habilidades de análisis y reconocimiento de sonidos se verán condicionadas muy negativamente por esa falta de memoria. Por otro lado, como hemos comentado anteriormente, si nuestra habilidad de análisis y de comprensión de los sonidos es buena,
memoria, esto nos permitirá codificar mejor esta información en nuestra memoria. Si codificamos mejor esa información que recibimos, nos aseguraremos de que se pueda retener mejor en nuestra mente. Es como el ejemplo que os he puesto anteriormente con las dos frases. Quedaros con esto. Cuanto más podamos entender qué sucede, mejor podremos codificar y por lo tanto mejor podremos retener. Por lo tanto, ambas habilidades, tanto el reconocimiento como la memoria, son habilidades que se retroalimentan. Si desarrollamos una de ellas, inevitablemente se verá beneficiada también la otra. Bien, si queréis un nuevo vídeo donde explique qué dos estrategias aplicar para ampliar nuestra memoria a corto plazo, la que empleamos cuando queremos reconocer las notas de una melodía que acabamos de escuchar, por ejemplo, indicadlo en los comentarios. Y recordad que tenéis la primera clase gratuita del curso en la descripción. Ahí podréis empezar a practicar distintos ejercicios. Apoya este vídeo si te ha gustado y suscríbete si no quieres perderte más contenido sobre cómo mejorar tu oído musical. Nos vemos.